Adentrarse en las profundidades de la historia marina es toparse con relatos que, aunque ancestrales, resuenan con una asombrosa familiaridad en el presente. La imaginación humana, a lo largo de incontables siglos, ha sido cautivada y, a su vez, aterrorizada por la figura del Kraken, un coloso del abismo que se tejía en las leyendas de navegantes, temido como una amenaza tangible que cruzaba océanos y generaciones. De hecho, su presencia era tan palpable en la psique colectiva que en el siglo XVIII, incluso figuras de la ciencia como el malacólogo francés Pierre Denis de Montfort llegaron a atribuirle la desaparición de una decena de buques de guerra británicos en 1782, un hecho que subraya la intensidad de este temor. Las representaciones de esta bestia variaban en tamaño, desde colosales pulpos o calamares de 60 metros hasta dimensiones que desafiaban la escala terrestre, siempre envueltas en una aura de misterio insondable. Aunque hoy reconocemos que el Kraken, tal como la leyenda lo describe, nunca surcó nuestros mares, su mito no brotó de la nada. El descubrimiento y la documentación de calamares gigantes y colosales, junto con el imponente pulpo del Pacífico gigante, parecen haber sido el germen de este pavor ancestral que perduró en la memoria de la humanidad. Estas criaturas, que aún hoy recorren los abismos oceánicos, se alzan como los invertebrados más impresionantes del planeta, destacándose el calamar gigante por su extraordinaria longitud y su par colosal por su vasta masa, consolidándose como lo más cercano a un kraken auténtico que conocemos. Sin embargo, si nos aventuramos mucho más allá en el tiempo, a los orígenes mismos de la vida marina compleja, descubrimos épocas en las que los cefalópodos no solo rivalizaban, sino que superaban con creces a sus equivalentes actuales, tanto en tamaño como en su dominio ecológico, mucho antes de que los océanos fuesen gobernados por tiburones u otros depredadores vertebrados. Estos invertebrados de cuerpo blando alcanzaron la cúspide de la cadena trófica, desempeñando un papel fundamental en los ecosistemas remotos. Su génesis se remonta al periodo cámbrico, hace aproximadamente 500 millones de años, con la aparición de los primeros miembros del grupo, siendo más antiguos incluso que los tiburones, reptiles, mamíferos o insectos. Los cefalópodos probablemente descendieron de moluscos con conchas simples, similares a los monoplacóforos. La evolución de brazos flexibles y ventosas marcó un avance radical, otorgándoles una capacidad de exploración y manipulación de su entorno que, para entonces, era revolucionaria. En esta etapa primitiva, se identificaron más de 30 géneros distintos, y aunque su tamaño era modesto, su éxito adaptativo los impulsó a una veloz diversificación en el Ordovícico, marcando el amanecer de una era de gigantes marinos. Bienvenidos a la mirada del vigilante. Fue precisamente en el Ordovícico donde emergieron los primeros y verdaderos colosos marinos, los Endoceratoidea. Este linaje de nautiloideo, caracterizado por sus conchas rectas y alargadas, prosperó en mares poco profundos de regiones ecuatoriales, extendiéndose ampliamente por todo el mundo. Su poderosa morfología les permitió no solo alcanzar proporciones descomunales, sino también coronarse como los animales más grandes de su tiempo, indiscutibles señores de los océanos primitivos. Entre sus representantes más notables figuran los géneros Cameroceras y Endoceras, ambos de estructura corporal similar, aunque con diferencias sutiles como el patrón superficial de la concha en el segundo. Esta sutil distinción, sin embargo, ha dificultado la clasificación de ciertos fósiles, en particular los de mayor tamaño, impidiendo determinar con certeza cuál de los dos alcanzó las mayores dimensiones. No obstante, se estima, de forma tentativa, que ambos pudieron haber alcanzado entre 9 y 14 metros de longitud en su fase adulta, una medida que corresponde exclusivamente a su caparazón mineralizado. Si a esto se añade la porción corporal externa, su tamaño habría aumentado aproximadamente un 16%,
aunque la escasez de tejidos blandos en el registro fósil imposibilita obtener cifras definitivas sobre su envergadura total. Aún sin considerar la longitud de sus tentáculos, su extensión ya era comparable o incluso superior a la de un calamar colosal moderno. De hecho, si se excluyen los largos brazos del calamar gigante actual, los endocerátidos duplicaban su longitud corporal. Su peso, sustentado por una concha robusta de carbonato de calcio, también superaba con creces al de sus parientes modernos, alcanzando hasta 1 tonelada, en marcado contraste con los 300 y 500 kilogramos de los calamares gigantes y colosales respectivamente. Este tamaño monumental les confería una supremacía depredadora incuestionable en su entorno primigenio. Solo unos pocos artrópodos gigantes, como ciertos escorpiones marinos y el peculiar Aigyrocasis, podían aproximarse a ellos en volumen, aunque ninguno representaba una amenaza real para los adultos. Se cree que estos formidables depredadores acechaban inmóviles en el lecho marino, aprovechando su falta de agilidad para luego lanzarse con precisión sobre presas desprevenidas, capturándolas con sus musculosos brazos y conduciéndolas hacia un pico afilado, posiblemente de quitina, similar al de los cefalópodos modernos, aunque no se ha hallado ninguno completo. Entre sus presas más frecuentes se presume que se encontraban los trilobites, abundantes en aquel entonces y con el tamaño adecuado para ser consumidos. Pese a su considerable masa, estos depredadores no eran del todo lentos. Contaban con un sistema de propulsión a chorro, expulsando agua a través de embudos corporales, lo que les permitía desplazarse con rapidez en línea recta. Esta combinación de sigilo, fuerza y velocidad consolidó a los endocerátidos en la cúspide del mundo viviente durante un breve pero impactante dominio sobre los... Sin embargo, la cúspide de su dominio fue efímera. Aproximadamente 450 millones de años atrás, el planeta se enfrentó a la primera de sus 5 grandes extinciones masivas, la crisis del Ordovícico tardío. Esta catástrofe global, atribuida principalmente a una intensa glaciación, provocó una drástica caída en los niveles del mar y fuertes alteraciones climáticas, condiciones que resultaron fatales para innumerables especies marinas. Entre las víctimas más notables se encontraba la totalidad de la familia Endoceratoidea, cuyos miembros, antiguos señores del océano, desaparecieron por completo. La diversidad de los cefalópodos también se vio severamente reducida, marcando el inicio de una etapa prolongada de retroceso evolutivo. Durante más de 200 millones de años, abarcando los periodos silúrico, devónico, carbonífero y pérmico, los descendientes de estos colosos adoptaron formas más pequeñas y modestas. Fue una era sin krakens verdaderos, una meseta en la historia evolutiva de estos seres, pero no carente de interés. Los océanos de este largo intermedio se poblaron de formas que desafiaban la lógica anatómica, con conchas en espiral, sifones excéntricos y estructuras que parecían surgidas de la ciencia ficción. Durante este periodo emergieron nuevos linajes, como los Pseudotocerata en el Silúrico y los célebres Amonites y Belemnites en el Devónico. Estas nuevas ramas no solo aportaron una sorprendente variedad morfológica, sino también importantes innovaciones funcionales. Una de las más destacadas fue la aparición del saco de tinta, una glándula defensiva que comenzó a observarse en fósiles del Carbonífero y que ha perdurado hasta nuestros días como una herramienta eficaz para desorientar a los depredadores. Aunque los tamaños monumentales del Ordovícico no volvieron a verse en mucho tiempo, algunos cefalópodos alcanzaron proporciones notables dentro de este periodo intermedio. Uno de los más representativos fue Rayonóceras, un género perteneciente a los pseudoortocerátidos que vivió hace aproximadamente 325 millones de años en el Carbonífero. A pesar de su similitud externa con los endocerátidos, ambos compartían una concha recta y alargada, no estaban estrechamente emparentados.
Rayonóceras se distinguía por la presencia de un sifúnculo central o subcentral de gran tamaño que recorría el interior de su concha. Los fósiles hallados sugieren que habitaba aguas cálidas y poco profundas cercanas al Ecuador, presentes tanto en el superocéano Pantalásico como en el más reducido océano Tetis. En estos entornos, algunos ejemplares llegaron a medir cerca de 2,4 metros de largo, sin contar los tejidos blandos, un tamaño modesto si se compara con los gigantes del pasado, pero aún notable desde la perspectiva moderna. Los estudios actuales descartan que haya sido un depredador dominante. Por el contrario, su estilo de vida probablemente se asemejaba al de los calamares contemporáneos, alimentándose de peces pequeños y artrópodos mientras evitaba convertirse en presa de Eugeneodontida, un extraño grupo de peces con apariencia de tiburón que desarrollaron mandíbulas adaptadas para cortar carne blanda con notable eficacia. Después del paso de Rayonóceras, la historia de los cefalópodos pareció entrar en una meseta evolutiva. Durante millones de años su tamaño permaneció contenido, sus formas discretas y su papel ecológico más modesto. Sin embargo, esta meseta de tamaño contenido llegó a su fin. Fue en la era mesozoica cuando estos seres ancestrales encontraron un nuevo impulso. Un resurgimiento que pudo haber sido favorecido por la extinción masiva del Pérmico, la más devastadora en la historia del planeta, que al eliminar a la mayoría de las especies marinas reinició prácticamente desde cero la vida en los océanos. Con el inicio del Triásico, los amonites ocuparon un lugar preponderante. Su número y diversidad aumentaron notablemente, y dentro de esa explosión adaptativa destacó la familia Calaceratidaidae. Estas criaturas, portadoras de conchas que alcanzaban hasta 1,7 metros de diámetro, superaban ampliamente en tamaño al Nautilus moderno, cuya concha apenas alcanza una séptima parte de esa medida. Esta armadura imponente les ofrecía una defensa natural frente a muchos depredadores y les permitió colonizar diversas regiones marinas durante el Triásico. No obstante, a pesar de su tamaño, los Calacerataidae no eran cazadores temibles. Se cree que su dieta consistía en organismos pequeños y de movimiento lento, como crustáceos, plancton y ostrácodos, además de cierta vegetación marina. En contraste, los grandes depredadores del momento eran los ictiosaurios, reptiles acuáticos que dominaban los mares sin competencia aparente. Aún así, con el paso de las eras, los papeles se invirtieron. Mientras los ictiosaurios fueron disminuyendo en tamaño y relevancia, los cefalópodos siguieron creciendo. Durante el Jurásico, los amonites evolucionaron hacia formas aún más impresionantes, tanto en volumen como en estructura. La familia Leptosphintaidae produjo ejemplares como Leptosphyntaroense, descubierto en Nueva Zelanda, cuya concha alcanzaba un diámetro de 1,42 metros. Aunque no era tan grande en extensión como los Calaceratidaidae, su caparazón era notablemente más denso y compacto, lo que elevaba su peso hasta unos 1.200 kilos o 1,3 toneladas, más que cualquier endoceratoideo conocido. A pesar de su gran masa, su morfología indica que pudo haber sido un nadador sorprendentemente ágil. Algunos paleontólogos sugieren incluso que fue un depredador activo, aunque su registro fósil es escaso, probablemente debido a su preferencia por aguas profundas. Pero la historia no se detiene ahí. Si Megateuthis ya representaba un cefalópodo imponente, su existencia no marcó el punto culminante en cuanto a tamaño ni en cuanto a la ansiedad que podía inspirar en las profundidades. Ese lugar sin duda lo ocupa el período Cretácico, especialmente en su etapa final, cuando los océanos albergaron no solo una, sino varias criaturas dignas del mito del Kraken. Un solo cuerpo de agua, el mar interior occidental de América del Norte, albergaba 3 de estos gigantes marinos: Tusoteuthis, Enchoteuthis y Parapusosia. Los dos primeros, frecuentemente agrupados en la subfamilia Anchioteutinae, compartían una apariencia muy similar. A diferencia de muchos cefalópodos anteriores, carecían de concha, lo que los acercaba más a los calamares modernos. En el pasado se llegó a pensar que pudieron haber sido calamares vampiro de tamaño colosal o parientes lejanos del calamar gigante, lo que dio pie a estimaciones de longitud que llegaban hasta los 11 metros. Sin embargo, estudios más recientes han refinado esta visión.
Hoy en día se considera que Tusoteutis y Enchoteutis estaban más emparentados con los pulpos que con los calamares, y probablemente se asemejaban a sepias gigantes sin tentáculos extensos. Con base en reconstrucciones anatómicas actuales, su longitud máxima probable rondaba los 3 metros, aunque poseían cuerpos anchos y musculosos con mantos tan voluminosos como los del calamar colosal. Estas estructuras estaban diseñadas para reducir la resistencia al agua e incluían aletas laterales que les proporcionaban estabilidad y velocidad, lo que sugiere que eran predadores activos capaces de cazar mediante persecución. Su dieta era amplia, desde peces y artrópodos marinos hasta reptiles acuáticos e incluso aves marinas, ya que frecuentaban tanto aguas profundas como costeras. Sin embargo, ninguno de ellos fue el verdadero de ellos fue el soberano del Cretácico. Ese título pertenece a Parapusasia, una monite de la familia Esmoceratidae, pariente lejano de calamares, pulpos, sepias y belemnites. Al igual que sus contemporáneos Tusoteutis y Enchoteutis, este coloso también habitó el mar interior occidental, pero su presencia se extendió hasta regiones de Europa y África. Fue el hallazgo de una concha incompleta en Alemania lo que captó la atención de la comunidad científica. A partir de sus dimensiones, se estimó que el ejemplar completo habría alcanzado los 3,5 metros de diámetro. Si se desarrollara hipotéticamente su espiral, la longitud total del animal podría haber alcanzado los 18 metros, superando ampliamente al calamar gigante más largo registrado, incluso contando sus tentáculos, con un peso estimado de 1,5 toneladas, de las cuales casi la mitad correspondía solo al caparazón. Parapusosia no solo fue el cefalópodo más pesado jamás registrado, sino también el invertebrado más pesado de todos los tiempos. Aunque su dieta no se conoce con certeza, algunos investigadores sugieren que era un predador oportunista, capaz de alimentarse de peces, vertebrados marinos o reptiles. Otros, sin embargo, lo consideran un gigante pacífico que se nutría de plancton o materia vegetal flotante. El hecho de que criaturas tan enormes como Parapusosia y los anchiotiutinos convivieran en el mismo mar resulta asombroso, pero el Cretácico superior fue un verdadero santuario para los cefalópodos gigantes. Otro epicentro sorprendente fue el archipiélago japonés, lo que resulta curioso considerando su relación cultural con monstruos marinos. Allí se descubrieron 2 picos de cefalópodos fósiles que desconcertaron a los paleontólogos, ambos superando en tamaño a los picos de calamar gigante modernos, y uno de ellos era casi el doble de grande. Estos restos fueron atribuidos a 2 géneros distintos de calamares prehistóricos, Afroteutis y Yezoteutis. Aunque no se cree que sus cuerpos fueran el doble de largos que los del calamar gigante actual, los estudios indican que sus picos correspondían a mandíbulas especialmente anchas y poderosas, una estructura que les habría permitido atacar presas de gran tamaño, limitados más por el volumen de la víctima que por su morfología. Entre ambos, se considera que Yezoteutis fue ligeramente más grande. Aún así, ni siquiera él fue el mayor. Un tercer pico, de dimensiones aún más impresionantes, fue descubierto en la misma región, aunque su pertenencia taxonómica sigue siendo un misterio. No se ha podido estimar su tamaño corporal con precisión, pero su sola existencia confirma que el Cretácico fue una época en la que las profundidades marinas estaban lejos de ser seguras. Sin embargo, en el vasto registro fósil de los océanos antiguos, hay relatos que, aunque improbables, despiertan cierta fascinación. Uno de los más peculiares nos lleva de regreso al período Triásico, hace aproximadamente 215 millones de años, y gira en torno a una criatura hipotética que ha sido apodada por algunos como el Kraken del Triásico. Según esta narrativa, propuesta por un único paleontólogo que también es su principal defensor, los restos de 9 ictiosaurios gigantes encontrados agrupados en la misma zona no habrían sido producto de una muerte accidental o de procesos geológicos, sino víctimas de un cefalópodo de proporciones colosales. El investigador sugería que este supuesto predador no solo había cazado, sino que además habría dispuesto sus cuerpos con intencionalidad, como si se tratara de una tumba marina organizada. Para explicar tal hazaña, estimó que el animal había de medir cerca de 30 metros de largo, lo cual lo convertiría, si fuera cierto, en el cefalópodo más grande jamás registrado y uno de los vertebrados marinos más largos que haya existido.
Sin embargo, en ese momento no se encontraron restos directos del animal hipotético, lo que debilitó notablemente la validez de la propuesta. La mayoría de los expertos ofrecieron explicaciones más plausibles. Los ictiosaurios pudieron haber muerto por un evento de varamiento masivo o sus restos haberse acumulado debido a corrientes y sedimentación. Además, la posibilidad de que un cefalópodo, incluso de tamaño extremo, pudiera acabar con 9 reptiles marinos de gran envergadura fue considerada sumamente improbable desde una perspectiva biomecánica. Sin embargo, el proponente de la hipótesis persistió. Años después, informó haber encontrado un pico de cefalópodo en la misma región, lo que le permitió retomar la idea del kraken triásico. Según él, dicho pico provenía de un animal del tamaño de un torso humano, lo que en su interpretación apoyaría la existencia de una criatura excepcionalmente grande. Sin embargo, el pico en cuestión apenas medía 5 centímetros, una longitud comparable con la del calamar colosal moderno. Esta similitud redujo significativamente la credibilidad del argumento, ya que un cefalópodo con un pico de ese tamaño difícilmente podría representar una amenaza real para múltiples ictiosaurios adultos. Así, la historia del kraken del Triásico permanece como una curiosidad dentro de la paleontología, una propuesta audaz construida sobre interpretaciones controvertidas y un puñado de evidencias discutidas. Aunque no ha sido aceptada por la comunidad científica, nos recuerda que incluso en los océanos del pasado, donde habitaban monstruos reales, aún queda espacio para lo insólito y para la imaginación. A lo largo de millones de años, los cefalópodos han tejido una historia silenciosa bajo las olas. Desde los gigantes blindados del Ordovícico hasta los depredadores hullidizos del Cretácico, fueron testigos de extinciones masivas, transformaciones ecológicas y renacimientos evolutivos. Aunque muchos de sus colosos se desvanecieron sin dejar más que conchas o fragmentos, su legado permanece inscrito en la piedra y en la memoria científica. Hoy contemplamos a estos seres no como monstruos de fábula, sino como piezas clave de la historia de la vida. En cada fósil yace no solo un cuerpo extinto, sino un fragmento del mundo que alguna vez fue, un océano antiguo donde lo imposible parecía cotidiano y donde el mito a veces rozaba la realidad. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices.